Queridos amigos, mi nombre es Jorge Espinosa. Quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas de la práctica de yoga, empezando por este mudra. Este mudra es un saludo muy antiguo, en donde representaba la mano abierta la sabiduría y la mano cerrada la fuerza. La fuerza sin la sabiduría no es nada y la sabiduría sin la fuerza tampoco. Así que juntos hacen un buen equilibrio. Dentro de la sabiduría que la práctica de yoga tiene que compartir con nosotros, hay una enseñanza muy importante que se trata de vivir en el presente. Porque normalmente todos estamos en el presente, pero atorados por nuestro pasado, preocupados por nuestro futuro, y de esa forma vivimos sufriendo. La práctica de yoga nos quiere cambiar esa manera de pensar para poder regresar a estar en este lugar, en este momento, y disfrutar de esta realidad tal y como es. Debido a que no estamos acostumbrados a ver las cosas como son, es que sufrimos y es que peleamos y es que nos sentimos con tantas emociones que luego no sabemos cómo manejar. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer, pues va a retar de alguna forma la fuerza y la flexibilidad. Sin embargo, no se trata de que tú seas muy flexible para que funcione, pero sí se trata de que hagas tu mejor esfuerzo. Y se trata de que a través de que lo experimentes puedas tener una enseñanza. Las enseñanzas del yoga son enseñanzas que tú puedes vivir a través de la práctica, mas no son enseñanzas que puedes entender a través de leer libros o a través de ver películas. Es algo que aprendes con la misma práctica. Entonces, vamos a comenzar con hacer un pequeño calentamiento, que es mover ligeramente los hombros, empezar a calentar las articulaciones, dándoles espacio, empezando a sentirnos a gusto con nosotros mismos. Lleva los brazos hacia el otro lado, movimientos que sean lentos y que sean completos. Otra parte de nuestro cuerpo que siempre se siente muy cerrada, muy tensa, es la cadera. Vamos a mover la cadera haciendo círculos. Y si sientes que te duele, ve un poquito más despacio. Vamos a hacer la vuelta hacia el otro lado. Pon mucha atención en tu respiración y pon mucha atención en tus pies, cómo se van sintiendo. Ahora vamos a abrir un poquito más el espacio entre las piernas. Vamos a hacer un calentamiento que es un calentamiento que funciona muy bien cuando no tienes mucho tiempo para practicar. Hacer esta postura, la postura del caballo, tratando de llevar las rodillas lo más lejos posible. Si puedes, colocas los codos en las piernas y abres un poquito más. Otra variación es tratar de meter el brazo derecho, hacer una pequeña torsión y luego giras hacia el otro lado. Traten de observar que sus rodillas no se vayan hacia adentro, sino que estén abriendo. Eso es muy importante. Y bien, vamos a subir. Ok, siguiente paso. Vamos a comenzar por juntar los pies y llevar los brazos hacia arriba con la inhalación. Extender los brazos como si quisiéramos alcanzar a los árboles, quisiéramos alcanzar al cielo. Lo más que puedas y exhalar, llevar las manos hacia el piso. Y ayudarte con las manos para poderte acercar más hacia las piernas si es que no llegas muy profundo. Inhala, estira la espalda, coloca las manos en el piso y caminas hacia atrás con los pies hasta que llegues a la postura de la plancha. En la postura de la plancha, poco a poquito vas a dejar que la cadera se acerque al piso y el pecho se levante, se abra. Observa tu respiración y si puedes, lleva tu mirada a la punta de tu nariz. Enfócate en ti mismo. Vamos hacia el perro boca abajo. Y ahora poco a poco lleva el pie derecho hacia el frente en medio de las manos. Deja que la rodilla izquierda caiga hacia el piso. Y empieza a levantar el pecho. Si tienes más flexibilidad, puedes tal vez levantarte un poquito más y tratar de levantar los brazos y llevar los brazos hacia atrás. O incluso empujarte con las manos sobre la rodilla. Si esto es muy difícil, olvídalo. Acéptate como eres, agradece que estás vivo, que puedes respirar y exhala con desapego. Vamos a cambiar de pierna, espera que llegue la exhalación y entonces vas a llevar la pierna derecha hacia atrás, doblas los codos, inhalas, abres el pecho, exhalas y vas al perro boca abajo, llevando el pie izquierdo hacia el frente, llevando la rodilla derecha poco a poquito hacia el piso, hasta donde alcances a llegar. Es importante que tus pies se sientan bien cómodos. Si es posible, vas a hacer lo mismo. Te empiezas a levantar un poco. Puedes, ya sea que te empujes con las manos en las rodillas y empiezas a sentir la apertura y la comodidad de la postura,
o tal vez extender los brazos hacia atrás. Pie izquierdo hacia atrás, exhalando. Inhalando, perro boca arriba. Mantén el pecho abierto, exhalando. Despacito ve hacia el perro boca abajo y empieza a caminar con tus pies hacia el frente. Inhala, alarga bien la espalda. Exhala, dobla tus rodillas, lleva las manos por atrás de tus piernas. Trata de pegar tu pecho a tus piernas y sentirte cerca, sentirte bien contigo mismo. Inhala, lleva los brazos hacia arriba. Sigue extendiendo. Exhala, regresa a los brazos. Constantemente pensamos que necesitamos ser muy flexibles para hacer una práctica de yoga. Sin embargo, la flexibilidad más que en el cuerpo está en la mente. Y lo que vamos a buscar con la respiración va a ser que la respiración sea más larga y que la respiración nos ayude a extendernos desde adentro. Cuando ya tu cuerpo no puede estirarse más, sigue extendiendo tu respiración y tu mente, expándela. La primera vez, porque estábamos calentando, llevamos los brazos aquí. Pero esta segunda vez te voy a pedir que lleves los brazos un poco más para atrás, o tal vez puedes colocar las manos en la espalda y sentir que el pecho se abre un poquito más. Si eres más flexible, puedes colocar las manos en las piernas y sentir que tu pecho se abre, tiene espacio y está volteando a ver al cielo. En el momento en el que sientas el dolor, el cuerpo te empieza a avisar que hasta ahí llegaste. Empiezas a regresar hacia el otro lado, exhalas, pegas el pecho hacia las piernas. Inhalas, extiendes la espalda, colocas las manos y llevas los pies hacia atrás a la postura de plancha, bajando despacito, despacito. Inhalas, abres el pecho, volteas a ver tu nariz o volteas a ver tu entrecejo o cierras los ojos y llevas tu mirada hacia adentro. Este es uno de los ejercicios más importantes en la práctica, llevar nuestra atención hacia adentro. Una vez más vamos a llevar la pierna derecha hacia el frente, como en la postura anterior. Y para los que sean más flexibles, una vez que hayan conseguido esta postura, tal vez podrían llevar el pie derecho un poquito más hacia afuera y bajar a esta postura que le llamamos la postura de la paloma. Quedarse aquí es más que suficiente, pero si ya tienes más práctica, puedes tratar de extender la espalda, extender la cabeza, tal vez levantar un brazo, o tal vez levantar el otro brazo y con el otro te detienes, o incluso levantar tus dos manos. Sentir que tus brazos se extienden, que tu cuerpo es todo el universo. De regreso, exhalo, bajo, inhalo, abro el pecho, exhalo, perro boca abajo. Pie izquierdo hacia el frente. Comienza poco a poquito, aunque te tardes más tiempo en llegar al pie, llévalo poco a poquito, que camine como si fuera un gusano, pero que llegue hacia el frente, no te apures. Y si es posible, vas a hacer la postura de la paloma. Si no es posible, quédate en la postura anterior y poco a poquito, ten cuidado para llegar a esta postura. Si tu cuerpo se aprieta o te caes hacia un lado, entonces tienes que llevar este pie un poquito más para atrás y ayudarte, tal vez colocando en la cadera algún cojín o algo que te ayude a detenerte. Si es muy pesado, es mejor que te acuestes. Pero si puedes, la idea es tratar de extenderte hacia arriba, levantarte, alargar. Puedes levantar los brazos, puedes levantar tal vez una sola mano. Después regresamos las manos al piso, el pie izquierdo atrás, exhalo, bajo, inhalo, abro el pecho, exhalo, regreso al perro boca abajo. Toma una inhalación profunda, exhala y suelta, deja ir todo lo que no tenga que ver con este momento, con este espacio que estás creando para ti. Toma una inhalación profunda, exhala y suelta. Toma una inhalación larga, 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 y al exhalar comienzas a caminar con los pies hasta que tus pies lleguen a donde están tus manos. Si tus manos se despegan del piso, doblas las rodillas y vuelves a conectar con tus manos a la tierra. Es importante volver a sentir a la tierra, volver a sentir con los pies y con las manos.
conectarnos con el presente. Estira tus brazos, inhala, sube, extiende lo más que puedas, alarga, 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 alarga. Exhala, regresa con los brazos. Y conforme vamos avanzando, ahorita lo hicimos 2 o 3 veces, lo puedes hacer en casa a lo mejor otras 2 o 3 veces más y después tomar un descanso. Conforme lo vas haciendo vas a sentir que tu cuerpo va a ir cediendo más. Y la práctica no tiene ningún límite. Vas a ir avanzando y cada vez te vas a dar cuenta que no era importante ser flexible, sino aprender a estar presente, aprender a desapegarte de los resultados. Vamos a practicar este ejercicio por última vez. Lleva los brazos arriba al inhalar y empuja la cadera hacia el frente y el pecho hacia arriba. Exhalo, regreso los brazos. Ahora que hice este ejercicio me di cuenta que había un toro atrás de mí. Y eso es lo que te pido, que te extiendas, te alargues, te estires y trates de ver qué hay detrás de ti. Vamos a hacerlo una vez más. Inhala, extiende los brazos. Ya viste el cielo, el techo. Ahora síguete extendiendo a ver si alcanzas a ver la pared que está atrás de ti, o el árbol, o el toro. Y luego regreso. ¿Qué tan atrás? No importa. Siempre y cuando tú sientas que tus pies son como las raíces de un árbol, vas a sentirte seguro y entonces puedes jugar con tu cuerpo. Si tus pies están firmes, es todo lo que tienes que saber. Te agradezco mucho tu atención y espero que esta práctica haya sido de tu agrado. Namaste.